30 años de amistad convertidos en un chirrido de reja. Ignacio lo había perdido todo, y no solo el taller. El sol quemaba la lámina del techo de su nuevo changarrito. Un calor sofocante que se pegaba a la piel y al alma. El aire olía a metal, a aceite quemado y a ese sudor viejo que empapa los trapos de taller. Ignacio, con 53 años a cuestas y la espalda ya vencida por la grasa y el esfuerzo, ajustaba una tuerca oxidada en un viejo motor de combi. Cada giro de la llave era un recuerdo amargo, un puñetazo silencioso en el estómago. El taller que había levantado con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, con la confianza de un amigo que era casi un hermano, ahora era solo una sombra de lo que fue. Este pequeño garaje rentado, donde apenas cabía un coche, era el refugio de su vergüenza, el lugar donde intentaba remendar no solo motores, sino también los pedazos de su dignidad. La gente del barrio pasaba, algunos lo saludaban con un gesto de cabeza, que él no siempre devolvía, otros solo lo veían como el que antes estaba en el grande. Lo que más dolía no era el taller chico, ni los pocos clientes, sino el silencio de ciertas personas, el hueco que se había abierto sin palabras, sin explicaciones. El desprecio no venía de afuera, sino de adentro, de donde había sembrado lealtad. Miró la reja de entrada, la misma que chirrió al abrirla esa mañana. Sonaba a despedida, a un final sin cierre. 2 años atrás, el taller de los hermanos mecánicos, así le llamaban en todo el barrio, era un hervidero. Ignacio y Ramiro, su socio desde los 20, se repartían las reparaciones. Ignacio era el corazón y las manos, Ramiro, el que movía los papeles, y tenía la labia. Esa tarde de martes, cuando el camión de refacciones casi le cierra la calle, Ramiro lo llamó a la oficina. El aire acondicionado, siempre tan frío, ese día se sentía gélido. Ramiro no lo miró a los ojos, solo le tendió un sobre. Ignacio, el negocio ya no da para 2, dijo, con la voz plana, como si leyera un comunicado. Adentro, un finiquito de risa, y una carta donde le agradecían sus años de servicio, como si fuera un empleado más, no el cofundador que puso el mismo capital y sudor que él. Ignacio sintió que el suelo se le abría. Preguntó por qué, pero Ramiro ya estaba al teléfono, fingiendo una urgencia. El silencio de su amigo, más que las palabras frías, fue lo que lo quebró. Ni un café, ni una explicación sincera después de casi 30 años hombro con hombro. Cuando su hija, Marisol, lo llamó por videollamada esa noche, para preguntarle, por un mensaje que había mandado en el grupo familiar sobre la organización del cumpleaños de su mamá, él no supo qué decirle. Se limitó a sentir, la mirada perdida en el brillo de la pantalla, sin responder a la pregunta de Marisol que quedó flotando en el aire digital y en el nudo de su garganta. No podía hablar. En ese momento, no había palabras para describir la herida que acababa de recibir. Y al día siguiente, cuando Marisol le preguntó directamente qué pasaba, él solo pudo decir, «Nada, hija, solo cosas del trabajo. Ya sabes». Pero sabía que no era solo del trabajo, era de la vida misma, deshaciéndose en sus manos. Ignacio se hundió en el trabajo, como quien se zambulle en agua fría para olvidar el ardor de una quemadura. El pequeño taller, con sus paredes descarcaradas y el olor permanente a motor viejo, se convirtió en su refugio y su celda. Había días en que el sudor no era suficiente para lavar la amargura. Pulía una pieza, apretaba un tornillo, y en cada movimiento, una pregunta sin respuesta le taladraba la mente. ¿Por qué Ramiro? ¿Por qué 30 años de confianza se deshicieron, como un puñado de tierra en la mano? Intentaba convencerse de que era mejor así, que ahora era su propio jefe, que no tenía que lidiar con nadie más. Pero la verdad más pesada, era que la soledad del garaje era más profunda que el bullicio del taller grande. El ruido de las calles, el pregón del vendedor de chicharrones, los chismorreos de las señoras en la acera de enfrente, todo eso se sentía lejano, como una película que se veía a través de un cristal empañado. Un martes, justo cuando el sol de mediodía pegaba con más fuerza y el metal caliente le quemaba la piel al toque, sonó su viejo teléfono. Era Marisol, su hija. Su voz sonaba preocupada, más madura de lo que él a veces recordaba. «Papá, ¿cómo estás?
Hace días que no hablamos bien. ¿El taller? ¿Cómo va todo? Ignacio apoyó la herramienta en el motor, el corazón en un nudo. Ah, hija, bien, bien, aquí con lo de siempre, ya sabes. Luchando. ¿Luchando? ¿Más que antes? Papá, de verdad, no tienes que hacerlo todo solo. Yo te puedo ayudar, aunque sea un poco. Sé que no entiendo de motores, pero puedo ayudarte con papeles, con clientes, con lo que sea. Marisol siempre había sido así, dispuesta, frontal. Una virtud que a él, en su momento más oscuro, le sonaba a reproche. Su ayuda le recordaba su fracaso, la necesidad que tenía de que alguien le echara una mano. No, mi niña, no te preocupes. Ya tengo suficiente. Esto es cosa de hombres, de mecánica. Tú dedícate a lo tuyo. Bastante tienes con tu trabajo y la universidad. Cortó Ignacio, sintiendo la mentira en el pecho. No quería que ella lo viera débil, ni que supiera la profundidad del agujero en el que se había metido. Quería ser el Ignacio de siempre, el fuerte, el que resolvía. Pero papá, no es solo de mecánica. Es de vida. Te escucho la voz cansada. ¿Has ido a misa? ¿Has hablado con el padre Mateo? Insistió Marisol, y él sintió la necesidad de huir de esa conversación. No te preocupes por mí, Marisol. Estoy bien. Lo que tengo es mucho trabajo, eso es todo. Ya te llamo después, que tengo un cliente aquí. Mintió de nuevo. No había nadie. Colgó antes de que ella pudiera replicar. A veces, uno confunde la soledad con la independencia. Y se aísla, pensando que así protege a los que ama, cuando en realidad solo los aleja. Se sentó en un banco viejo, con las manos manchadas de grasa, la mirada perdida en el tornillo que acababa de apretar. La fe, la que Marisol le mencionaba, la tenía guardada como esas herramientas que uno usa solo en emergencias. Le rezaba a la Virgencita solo cuando la cosa se ponía muy fea, no para el día a día. Y ahora, todo era una emergencia, pero le costaba pedir. Ramiro le había enseñado una lección dura, que no se podía confiar en nadie, ni siquiera en el que decías hermano. Y esa lección lo había encerrado en sí mismo. Las palabras de Marisol, aunque bien intencionadas, solo reafirmaban su convicción de que debía cargar con todo solo. Cosa de hombres, había dicho. Pero en el fondo, sentía que era más bien cosa de hombres rotos. La tarde avanzaba, pesada y pegajosa. El calor no daba tregua. Ignacio decidió cerrar un poco antes. No había más coches por arreglar, y el ánimo no le daba para buscar problemas donde no los había. Puso el candado chirriante en la reja, y se dispuso a caminar unas cuadras hasta su casa. El camino lo llevó por la plaza principal, siempre ruidosa y llena de vida al atardecer. Los niños correteaban detrás de las palomas, las parejas se sentaban en las bancas, los vendedores ambulantes ofrecían sus aguas frescas y elotes. Ignacio solía evitar ese bullicio. Le recordaba otros tiempos, cuando venía con Ramiro, después de un día de trabajo, a comer un elote con mayonesa y queso. Pero hoy, por alguna razón, desvió su camino. Quizás buscaba el fresco de los árboles, o simplemente otra ruta para no pasar por la calle que llevaba al viejo taller. Mientras se acercaba a la fuente central, su mirada se detuvo en una escena. Cerca del kiosco de música, un grupo de hombres trajeados reían a carcajadas. Entre ellos, inconfundible estaba Ramiro. Vestía un traje caro, de esos que él nunca se atrevió a comprar, brillando bajo los últimos rayos del sol. Tenía el pelo bien peinado, una sonrisa que parecía tallada para la ocasión, y gesticulaba con las manos, contando algo con mucha vehemencia. Se veía triunfante rodeado de gente que le palmeaba la espalda. Ignacio se quedó parado, disimulando su presencia detrás de un árbol frondoso. Observaba a Ramiro, el hombre que le había quitado todo, y que ahora parecía vivir la vida de ensueño. Sintió un escalofrío de rabia y tristeza. La traición tenía un rostro feliz y exitoso, pensó. Pero entonces, la escena cambió. Uno de los hombres del grupo, el de más edad, con canas en las sienes y una mirada severa, interrumpió a Ramiro. No levantó la voz, pero su gesto era de autoridad, casi de regaño. Ramiro bajó la cabeza, su sonrisa se desdibujó. Asintió, sumiso,
y el hombre mayor siguió hablando, señalando algo en un papel que tenía en la mano. El Ramiro que Ignacio conocía, el de la labia inagotable, el que siempre tenía la última palabra, parecía haberse esfumado. Este Ramiro era otro, uno que tomaba órdenes, uno que no parecía tan libre como su ropa cara sugería. La gente cree que las cadenas solo se sienten cuando pesan en las manos. Pero las hay invisibles, que atan el alma y se pagan con la paz. El hombre mayor le entregó el papel a Ramiro, y le dio una última palmada en el hombro, no de camaradería sino de despedida, de ya te puedes ir. Ramiro se quedó un momento solo, la mirada perdida en la multitud. El traje caro ahora parecía una jaula, la sonrisa forzada se había borrado por completo. En su rostro no había el gozo que Ignacio imaginaba, sino una sombra de preocupación, de cansancio. Caminó a la orilla de la plaza, sacó un teléfono de última generación, y su voz, aunque inaudible para Ignacio, sonaba apurada, casi desesperada. Era como si el Ramiro que él había construido en su mente, el traidor feliz y sin remordimientos, se hubiera resquebrajado ante sus ojos, mostrando la verdadera carga que llevaba. En ese instante, una frase de Marisol, de alguna de sus muchas llamadas, resonó en su mente. «Papá, a veces ganar no es tener más, es simplemente estar tranquilo». Ignacio miró sus manos, sucias de grasa, el overol desgastado, el pequeño taller esperando por él a la mañana siguiente. Y por primera vez en 2 años, no sintió vergüenza ni derrota. Sintió algo parecido a la ligereza. La ligereza de no deberle nada a nadie, de no tener que rendirle cuentas a un hombre con cara de jefe y mirada de fiscal. La ligereza de su propia elección, aunque forzada, de ser dueño de su miseria y no un esclavo de la ajena. El sol se puso finalmente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez en mucho tiempo, Ignacio sintió que podía respirar un poco mejor. No había recuperado su taller ni a su amigo, pero había recuperado algo más valioso, la paz que el brillo ajeno le había robado. La escena dejó a Ignacio con una peculiar ligereza. No era la alegría de un triunfo, sino la quietud que precede a la tormenta, o la que sigue a una larga batalla. El peso de Ramiro, de la traición no había desaparecido del todo, pero se sentía distinto, como una muela picada que deja de doler con la misma intensidad. Volvió a su pequeño changarro al día siguiente con una nueva perspectiva. Ya no era un exilio, sino su trinchera. Limpió a conciencia cada herramienta, barrió el hollín y el polvo de los rincones, como si en cada escobazo barriera también un poco del rencor que se le había pegado al alma. Los días siguientes fueron una mezcla de avances y recaídas. Una mañana, al no lograr arrancar un motor que le traía de cabeza, la frustración le ganó. Arrojó la llave inglesa con fuerza contra la pared, el metal golpeando el hormigón con un eco de su propia desesperación. ¿Para esto terminé? ¿Para luchar con motores viejos y un alma más vieja todavía?, murmuró, la voz ronca. Por un momento la amargura de los últimos 2 años regresó con una fuerza abrumadora. Se sentó en el suelo, con las manos en la cara, sintiendo el olor a aceite y a fracaso. Fue un momento de pura oscuridad, donde la idea de dejarlo todo, de simplemente sentarse a esperar el final, se hizo seductora. El sonido de un viejo cumbia en la radio de un puesto cercano lo sacó de su letargo, recordándole la vida que seguía allá afuera, esperando que él también se moviera. Esa noche, mientras cenaba solo en casa, su mirada se posó en un viejo reloj de madera que su abuelo había tallado. Las manecillas, gastadas pero firmes, seguían su curso. Recordó las palabras de Marisol, la mención del padre Mateo, y la sensación de la mirada de Ramiro en la plaza. La imagen del reloj, con sus engranajes trabajando en silencio, le hizo pensar en cómo cada pieza, por pequeña que fuera, tenía su función. Quizás él también tenía que reajustar sus propias piezas, no para funcionar como antes, sino para un nuevo propósito, una nueva forma de engranar con el mundo. Al día siguiente, en vez de arrojarse al primer trabajo, se tomó un momento. Ordenó sus herramientas, clasificó los repuestos y hasta se dio el lujo de tomar un café humeante antes de abrir. Una pequeña pausa, un respiro consciente antes de la faena. Un viejo cliente, don Pepe, le trajo su camioneta destartalada. No era un trabajo lucrativo,
pero era constante, un hilo que lo mantenía conectado al oficio. Mientras Ignacio trabajaba, notó que en vez de solo arreglar, estaba empezando a disfrutar del proceso. Cada tuerca apretada, cada pieza encajada, era una pequeña victoria, una afirmación de su habilidad. Comenzó a hablar más con los clientes, a escucharlos, a darles un poco de su tiempo, algo que antes le resultaba un esfuerzo. Y ellos, a su vez, respondían con algo más que dinero, con confianza, con un gracias, Ignacio. Usted sí que sabe que le llenaba un hueco que el dinero no podía llenar. Se dio cuenta de que no necesitaba el gran volumen de antes y el trabajo que hacía le dejaba algo más que pesos. Empezó a valorar la relación con cada persona que cruzaba la reja de su pequeño taller. Marisol, que no había dejado de llamarlo de vez en cuando, sintió el cambio en su voz. Menos pesada, más dispuesta a escuchar, e incluso, a veces, a compartir alguna anécdota del día, sin el usual filtro de amargura. Un sábado por la mañana, lo sorprendió en el taller con un termo de café recién hecho, y un par de empanadas, de esas que a él tanto le gustaban. Ignacio la vio llegar y por primera vez, no sintió la incomodidad o la vergüenza de que lo viera en su changarro, rodeado de grasa y herramientas usadas. «Papá, ¿cómo va todo?», preguntó Marisol, sentándose en un banco recién limpiado, con una mirada cálida que buscaba la suya. «Aquí andamos, hija». Dándole la vuelta a la tuerca como siempre, respondió Ignacio, y por primera vez, lo dijo con una sonrisa genuina. No la sonrisa amarga de antes, sino una que llegaba a sus ojos, iluminándolos un poco. Marisol observó mientras él explicaba a un cliente cómo había reparado una falla difícil en su coche viejo, usando solo ingenio y piezas recicladas. Antes Ignacio habría refunfuñado por tener que hacer eso, por la falta de recursos o la incomodidad. Ahora, lo contaba con orgullo, gesticulando con sus manos engrasadas, la paciencia del artesano en cada palabra. Ella notó los cuadernos, donde ahora él anotaba los pedidos, los gastos, incluso un pequeño calendario de mantenimientos en la pared. No eran grandes lujos, ni un sistema computarizado, pero eran una señal de orden, de un camino consciente, de un esfuerzo por retomar el control. Marisol sonrió discretamente, percibiendo la paz que había ganado su padre. No dijo nada, solo le ofreció otra empanada, un gesto silencioso de aprobación y cariño. Había visto a su padre batallar, lo había escuchado quejarse, lo había sentido distante. Ahora, sin que él se lo pidiera, ella percibía la tranquilidad que emanaba de su esfuerzo renovado. Era una paz forjada a pulso, como el metal que él trabajaba. Esa semana, con los pocos pesos extra que juntó, Ignacio mandó hacer un pequeño letrero de madera, con letras talladas que decía: «Mecánica Ignacio, el taller que te escucha». Lo puso en la entrada, reemplazando la vieja lámina abollada. No era el gran taller de Ramiro, pero era suyo, con su nombre y su sello personal. Empezó a especializarse en reparaciones de motores de coches antiguos, de esos que pocos mecánicos querían tocar, y la gente del barrio empezó a reconocerlo por eso, por su habilidad para revivir lo que otros daban por perdido. El flujo de trabajo no era desbordante ni lo hizo rico, pero era constante y suficiente. Los ingresos, aunque modestos, le permitían pagar el alquiler a tiempo y comprar las refacciones necesarias sin sobresaltos. Ya no tenía miedo de cerrar sus puertas. Había encontrado una forma de que su motor, su vida, funcionara con las piezas que tenía, no con las que Ramiro le había quitado. La ligereza que sintió en la plaza se había transformado en una quietud constante, un motor que, aunque no corría a toda velocidad, avanzaba firme y sin ruidos extraños, engranando con su propio ritmo. Había encontrado su propia veta en el oficio, su propia forma de tallar su destino con las herramientas que la vida le había dejado. Y si el motor que más necesitabas reparar no era el del coche, sino el de tu propio andar, la paz de Ignacio no fue un golpe de suerte, sino el resultado de entender que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de soltar. Si alguna vez te sentiste traicionado por alguien a quien considerabas un hermano y tuviste que volver a construir tu camino, responde aquí abajo cómo encontraste la fuerza para seguir.
Si la historia de Ignacio te tocó el alma y te hizo pensar en tus propias batallas, dale like, suscríbete y activa la campanita.